Hoy te voy a enseñar a cómo reutilizar un router que tengamos en nuestra casa para usarlo como repetidor. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, llegue mejor la conexión de internet a nuestra habitación o alguna parte de la casa. Para ello, simplemente tenemos que tener el router y nada más. Simplemente con ver el video vas a poderlo hacer porque el video es bastante fácil. Lo siguiente es que esos routers a veces los utilizan y le cambian la contraseña y no saben nuestra contraseña. Para ello, simplemente tenemos que darle a un botoncito que dice reset por detrás del router. Para ello simplemente tenemos que tener la fuente de alimentación o simplemente el cargador, por así decirlo, o la fuente de alimentación conectado al router. Lo presionamos por 5 o 6 segundos hasta que los bombillos de todo el router comienzan a parpadear. ¿Para qué? Para que el router se restablezca y coja la contraseña que viene de fábrica o preestablecida por el fabricante. Luego que el router se ha reiniciado correctamente, volteamos el router y aquí atrás debe de haber un código o IP y otra cosa es la contraseña que dice wireless password, que es la contraseña. Nos vamos a la computadora y esa que dice wireless password, ok, nos conectamos a la red que aparece en la computadora y le ponemos la contraseña, porque también el nombre del router va a aparecer en la etiqueta que está por detrás. Lo siguiente es escribir el IP. En ese caso, los IP vienen predefinidos, que son 192.168.01 y así. Yo se los voy a dejar en la descripción. Y aquí debemos poner un admin y contraseña. El admin y contraseña es literalmente admin. Le doy al login. Luego de darle al login, ¿qué debemos hacer? O irnos. Debemos irnos hasta donde dice network o la red del internet y luego le damos a LAN. ¿Para qué? Para cambiar el IP. ¿Qué pasa con ese cambio de IP? Para que eso no confunda a los diferentes routers o el router que nos va a conectar. Aquí debemos poner donde está el 0, un 1 y 1.25. Eso puede ponerlo el número que ustedes quieran, o si quieren ponerlo así como el mío, lo ponen así. Luego le damos a save. Luego de save le damos a aceptar y aquí el router se tiene que reiniciar y va a durar unos 2 minutos para reiniciar. ¿Qué pasa? A mí me carga de nuevo la página y yo, para que entendamos mejor, le damos a Wi-Fi y vemos que está conectados al internet. Ponemos de nuevo el IP que anteriormente habríamos modificado, que es 192.168.1.95, y ponemos de nuevo admin y admin en el correo del nombre de usuario y la contraseña. Le damos a login. Luego de login, ya estando aquí, vamos a ir donde dice DHCP y aquí le damos a disable y a save. Le damos a disable y a save. Casi estamos logrando nuestra meta. Luego de ello, simplemente le damos a clic porque el router no se ha reiniciado, le damos a reboot y el router se debe de reiniciar. ¿Para qué? Para que guarde esos cambios y ya no tenga esa parte activada, debe estar disable. Y aquí el router se tiene que reiniciar y esperar algunos 2 minutos. En cada reinicio debemos esperar esto. ¿Qué debemos hacer de nuevo? Aquí se ha cerrado la página y ha cargado de nuevo porque ya el router se ha reiniciado. Pero yo, como buena práctica, vuelvo y abro otra página y verificamos que está conectado a esa red y ponemos de nuevo el IP que ya anteriormente habríamos puesto en las configuraciones o ajustes anteriores. Luego le doy a login, pongo el nombre de usuario y le doy a wireless y vamos hacia donde dice wireless security o la seguridad de la red inalámbrica. Y aquí donde dice password, wireless password, aquí vamos a poner la contraseña que ustedes quieren poner. Recuerden bien esa contraseña porque si no van a tener que establecer de nuevo el router y comenzar esto desde cero. Le damos hacia abajo y le damos donde dice save y aquí el router se tiene que reiniciar. Cada paso es paso por paso que debemos reiniciar, hacer un paso y reiniciar. Aquí abrimos de nuevo las configuraciones y verificamos que nos pide la contraseña porque ya hemos cambiado la contraseña y debemos poner la contraseña que anteriormente pusimos para que el router tenga otra y ponemos esa contraseña. Luego de poner esa contraseña, ¿qué debemos hacer? Le damos a siguiente y vemos o verificamos o esperamos mayormente que el router se conecte, la computadora se conecte al router para de nuevo entrar a la página y ya casi llegar al punto de verificación o al punto más importante, que es
lograr compartir el router o usar el router como compartidor o repetidor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí ponemos el nombre del IP y de nuevo ponemos el usuario y contraseña y nos vamos hacia donde dice wireless. Aquí vamos a marcar esa casilla. Esta casilla nos permite usar el router como repetidor. Aquí le damos a survive o como que para hacer un radar y verificar todo esto. Aquí es donde verificamos todo esto. Debemos esperar un poquito y aquí aparece nuestra red. Le damos a connect, la identificamos por el nombre y luego le damos a ese botón azul que dice connect. Luego de connect, ¿qué debemos hacer para que aparezca o configurar todo? Bueno, aquí donde dice password debemos poner el password del router, de ese router o de ese nombre de usuario que nos vamos a conectar, o de esa wifi o de esa red que nos vamos a conectar. Aquí donde dice wireless net, el del name, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a poner el nombre que ustedes quieren poner. Por ejemplo, si quieren poner Juan, cuando aparezca la red va a aparecer Juan. Pero en mi caso yo quiero poner los medios 01 para identificar una red de la otra. Y le damos a save. Luego de darle a save, simplemente el router se tiene que reiniciar. Y para que nos pida la contraseña de nuevo, volvemos y abrimos la barra de configuraciones, ponemos la contraseña que le habríamos puesto, porque ya primero cambiamos la contraseña y luego el nombre. Y de nuevo nos pide la contraseña porque cambiamos el nombre. Y aquí vemos que ya las configuraciones se han aceptado y ya el router se ha configurado como un repetidor de la red principal a una red secundaria. Y esto lo verificamos simplemente navegando a través de internet. Aquí aparecen dos redes, los medios, que es la principal, y los medios 01, que es la red que yo hice con el router antiguo, como una forma de reciclaje. Bueno, gracias por ver el video.